los presidentes de todos los países, los alcaldes, los que tienen alguna función en el gobierno, las directivas de las sociedades, de diversas comunidades, de cualquier grupo, rendirá un balance o cuentas de su trabajo. Y aún las iglesias también, porque, por ejemplo, nosotros rendimos una cuenta del dinero que ingresa a través de las ofrendas, presentamos cuando cerramos el año fiscal. Y así han atrapado a diversos personajes, algunos quizás muy importantes, que uno diría, wow, parecía tan honesto, pero al final la justicia investigó y los alcanzó, los halló corruptos. Todos, de una u otra manera, vamos a rendir cuentas de la gestión que venimos haciendo. Quizá usted no sea un funcionario público, pero de que va a rendir cuentas alguna vez lo tendrá que hacer, sea creyente o no creyente. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. Entonces, si trasladamos eso al ámbito espiritual, podemos decir que humanamente Dios también nos ha confiado muchas cosas. Nos ha dado talentos, nos ha brindado un hogar, una familia. Y, por ejemplo, en la familia los padres son los líderes del hogar y ellos darán cuenta a Dios por los hijos. Rendiremos cuenta del tiempo, cómo lo administramos. Rendiremos cuenta de los bienes, de nuestra mayordomía, cómo lo administramos. Rendiremos cuenta de nuestra comunión espiritual. Realmente todos nosotros rendiremos cuenta. Pero hay una gran diferencia. Los cristianos, es decir, los creyentes y los no creyentes van a rendir cuentas de manera distinta. Voy a hablar en primer lugar de los no creyentes, de los inconversos. ¿De qué manera? Ellos van a rendir cuentas, según la Biblia, en el gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Allí van a rendir cuentas los no cristianos. Los cristianos no rinden cuentas allí. Ellos rinden cuentas en el tribunal de Cristo. Es completamente distinto. Y se los voy a explicar. Comenzamos. Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 20. Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 20. Vamos al versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Leeremos hasta el 15. Entonces, Apocalipsis 20, 11 nos dice de la siguiente manera. Bueno, en algunas Biblias aparece como un título que dice el juicio ante el gran trono blanco. ¿Ok? Dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, presten atención, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escuche bien. Es importante que todo cristiano y aún toda persona, todo ser humano,
sepa qué cosa puede deparar a aquella persona que ha negado a Jesús. Jesús no es que sea malo, es más, Él dio su vida en rescate por nosotros. Uno dice, ¿por qué entonces si Dios es bueno creó el infierno? No lo creó para los seres humanos. La Biblia dice que creó el infierno para Satanás y sus demonios. Algunos tienen la idea errónea que en el infierno Satanás es el rey y los demonios son como jefes y maltratan e hincan a la gente. Eso está muy lejos de la realidad. Ellos son condenados allí. Ellos no tienen ningún poder allí. Es más, el lugar final no es el infierno. Todo el infierno será echado dentro del lago que arde con fuego y azufre, llamada la muerte segunda. Ese es el destino final por los siglos de los siglos, según la Biblia. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué pasa con las personas que llegan allí? ¿Por qué llegan allí estas personas? Porque estas personas no fueron sus nombres hallados o inscritos en el libro de la vida. Por supuesto se refiere al libro de la vida eterna. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados de corazón y lucha por alejarse completamente de eso para honrar a Dios, obedecer a Dios, quiere pasar una eternidad con Dios, Dios dice, amén, bienvenido. Perdona todos nuestros pecados y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Nuestro nombre aparece en el libro de la vida. Y nosotros entonces podemos ir a pasar una eternidad con el Señor. Pero si nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida, entonces va a ocurrir lo que dice aquí. Estaban en una fila larga, los hombres, la humanidad, grandes y pequeños, es decir, sin importar la condición, ¿no? Pueden ser reyes, gobernantes, ellos son los grandes, los pequeños, hasta los más humildes. Alguien no puede decir, yo pensé que por ser pobre te ibas al cielo. Si eres pobre, o eres muy pobre, y tú reniegas de Dios, y no quieres saber nada de Dios, Dios respeta tu decisión, y no podrás ir al cielo a pasar una eternidad con Él. Aquí en la tierra aprovechamos para conocerle, para amarle, para comprenderle, y querer pasar una eternidad con el Señor. Pero si no lo hacemos, nos está esperando una condenación. La Biblia dice que estaban allí, grandes y pequeños, y fueron los libros abiertos, y se les juzgó por sus obras. Y cuyos nombres no estaban en el libro de la vida, entonces ellos fueron sentenciados. Este es entonces el juicio del gran trono blanco. El trono blanco, no blanco como la santidad. El Señor es justo y aquí va a aplicar la justicia. Aquí va a aplicar la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas se van a perder? Rechazaron la bondad del Señor, rechazaron la misericordia de Dios. Sus obras fueron corruptas, fueron malas. Su amor al prójimo fue falso. Rechazaron a Dios y por rechazar a Dios ellos solo se condenan. No es porque Dios quiere condenarlos. Es más, la Biblia dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no hace acepción de personas. Él quiere salvarnos a todos. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por todo el mundo. Pero algunos aceptan esto y otros no. ¿Cómo accedo al libro de la vida? Cuando soy justificado. ¿Cómo soy justificado o perdonado? La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, a través del sacrificio de Jesús. Jesús pagó en la cruz por nuestras culpas, por nuestros pecados. Llevó el dolor, el sufrimiento que nos corresponde a nosotros por pecar. Llevó toda condenación por nosotros. Si uno cree, entonces es justificado.
Amén, aleluya. Si cree, sabe que está, aunque Dios no le pide nada, sabe que se lo debe todo. Y decide cambiar su forma de vida, porque dice, si Dios me ha librado del infierno, de la muerte, de la condenación eterna, yo le debo todo. Y quiero servirle, quiero conocerle, quiero amarle. Pero una persona que no entiende esto va a seguir pecando, va a seguir haciendo lo que le da la gana. Entonces no va a querer, indirectamente no quiere llegar al cielo. Por lo tanto, es necesario que se conozca en todos los términos que existe una condenación y que el Señor no quiere que vayamos allá, pero nosotros, es decir, los seres humanos, por voluntad propia, vamos para allá. Y decimos, oh, wow. Algunos fingen delante de su familia o de sus amistades diciendo, yo no tengo miedo a eso, no existe ni cielo ni infierno, dicen algunos. Pero cuando ya están en el lecho de muerte, ahí no dicen eso. Ahí sí dicen, no, quiero estar en paz, llamen a tal persona, o esto, llamen a alguien, no sé, a un sacerdote, llamen a un pastor. Quieren recién arrepentirse. El problema es este, que la muerte puede sorprender a cualquiera, en cualquier momento. No es siempre como una enfermedad así que va demorando mucho tiempo, no. A veces es algo repentino y tenemos que estar preparados para ello. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, si Dios es un Dios de oportunidades, porque ¿qué pasa aquí? En este versículo 12, por ejemplo, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Acá no dice pecados, acá dice según sus obras. O sea, ahora, ¿qué pensar? ¿Cómo estarán nuestras obras? Porque nosotros obramos o vivimos según lo que nosotros creemos. Según cómo somos, así vivimos. Así que naturalmente va a salir de nosotros, como la Biblia también dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Vas a poder reconocer a las personas por lo que dicen. También vas a poder reconocer a las personas por lo que hacen. Pero si estamos todavía en pleitos, en contiendas, discriminamos o despreciamos al prójimo, que son la creación de Dios, ¿cómo diremos que tenemos a Dios dentro? No. Es cierto que Satanás, el tentador, busca tendernos lazo, prepara trampas para que caigamos y nos sintamos culpables y tengamos un conflicto mental diciendo, oh, creo que he pecado otra vez y en lo mismo y Dios no podrá perdonarme esta vez. Eso es lo que Satanás intenta sembrar en la mente de la gente. Pero la verdad es que cada mañana el Señor renueva sus misericordias y que grande es su fidelidad. Aleluya. Por favor, busquemos el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 7. Hebreos 4, 7. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos muchas oportunidades de ser salvos, pero ¿quiénes van a estar en esa condenación? Los que despreciaron estas oportunidades. Miren lo que dice Hebreos 4, 7. Hebreos 4, 7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escuchan, porque si nos toca está el gran trono blanco, ahí no es que la persona va a determinar si entra al cielo o no entra al cielo, no, ahí ya están condenados. Los que están frente al trono blanco de justicia están condenados, pero el Señor es tan bueno que les quiere aclarar para que ellos se den cuenta de cómo actuaron y van a tener de repente algún tipo de justificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dirán, pero a mí nadie me predicó. Y saben que si ahora en este tiempo la tecnología ha avanzado tanto
que a través de un teléfono celular algunos graban y puede servir eso para juicios. Graban audios, graban videos y pueden ver las cosas que otros... Ah, mira, ve, acá están las cámaras de seguridad. ¡Wow! Sí, estaba en este lugar. ¡Oh, wow! Y nos asombramos de la tecnología. ¿Se imaginan qué tecnología tendrá Dios? Una tecnología celestial. Que hasta tus pensamientos digan, esto era lo que tú pensabas. Gloria Santo. Mira, este es el hermano que te invitó a la iglesia y le rechazaste como 20 veces. Este de aquí, este es tu mamá orando por ti y diciéndote, vamos hijito, ven a escuchar la palabra, y tú no querías. Y le va a decir, le va a mostrar otro. Aquí está, no, pero yo siempre me dediqué a trabajar y esto. También en tu trabajo te envié un compañero y te habló y te invitó y tú no quisiste. No, yo no puedo porque... Y hasta algunos de repente dirán, yo soy camionero, yo viajaba ahí, yo no podía estar en ningún lado, siempre estaba viajando. Recuerda que muchas veces permití que en la radio sonaran prédicas y mensajes y tú en lugar de dejarlo lo cambiaste. ¿Qué cosas habrán? No hay detalles en la Biblia, pero sí entendemos que vamos a rendirle cuentas. O sea, los que van al tribunal, al gran trono blanco de justicia, los que son condenados tendrán que rendir cuentas de sus obras. Y lamentablemente muchos se darán allí razón y dirán, es cierto, no perdí una, ni dos, ni tres, sino muchísimas oportunidades. Muchísimas. Bendito sea el Señor. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo 12. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. Y la palabra del Señor nos dice así en Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, ¿qué dice? Darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué hay aquellos que usan sus palabras para ofender, para lastimar? Usan sus palabras para mentir y han escuchado en las prédicas de que la Biblia dice claramente que Satanás es el padre de mentira, de todos los mentirosos. Qué feo saber que si uno se considera mentiroso, tiene por padre a Satanás. No, ya no estamos para mentiras, ya no. La Biblia dice el que mentía, ya no mienta. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos. Nos enseña la palabra a ser honestos. Por eso en la iglesia aprendemos a vivir como Dios quiere que vivamos. Y quizás no les gusta a muchos estos tipos de mensajes, no es de la simpatía, de la popularidad de la gente. No les gusta escuchar, prefieren no hacerlo. Porque no son bonitas promesas, sino cosas que nos confrontan y analizamos cómo estamos marchando en la vida, qué es lo que pensamos, cómo vivimos. Si nuestras palabras son inapropiadas, daremos cuenta. Entonces, bendito sea el Señor, pero también hay que reconocer que aquellos que se han esmerado en buscar de Dios, en llenarse de Dios, también sus palabras van a ser útiles. Y a través de sus palabras ellos también van a utilizar, sí, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo vino a la tierra y murió por mis pecados en la cruz. Acepto esa verdad. Entonces esa persona es justificada, es perdonada. Porque la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué es tan importante decirlo? Porque hay algunos que tienen sus dudas, algunos que quieren de una manera muy ligera vivir el cristianismo. O sea, no quieren mojarse ni la puntita de los dedos de los pies, no quieren navegar en los ríos del Espíritu, no, solamente así. Y el Señor dice, no, eso no es así. Público, habla, confiesa con tu boca que yo soy tu Señor. Igual, el bautismo, ¿cómo era? Público, en un lugar público, donde haya muchas aguas, también. Hay algunos que no,
Que nadie sepa que yo voy a la iglesia. Ya, no digan nada. No, el Señor quiere que nosotros nos identifiquemos por quiénes somos. Porque eso es la verdad, eso es lo que quiere Dios. El apóstol Pablo, que decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Nos avergonzaríamos de algo malo, pero ¿cómo nos vamos a avergonzar de algo bueno? Uno se avergüenza cuando lo atrapan robando. Uy, qué vergüenza, todos los vecinos lo van a ver en la televisión, no lo sé, va a ser capturado. Otros dirán, no, a este no le doy trabajo. Aquellos que en algún momento respetamos, valoramos, aquellos que hacían grandes obras sociales y fueron candidatos a la alcaldía, a la presidencia, y dijimos, wow, ahora sí va a estar en progreso nuestra ciudad, va a estar en progreso nuestro país, pero después vimos que metían familia a trabajar, vimos que había dinero que infladas cifras, donde deben gastar 5.000, había como 100.000, contratos fraudulentos, habiendo licitaciones más económicas, utilizaban las más caras porque ya había debajo de la mesa un dinero que se había dado, y toda clase de actos de corrupción. ¿Se acuerdan? En un tiempo el gobierno había comprado, de los 7 canales de televisión que había en el país, había comprado a 6 canales. Y esos canales ponían lo que el gobierno quería que pongan. Nada más. No necesitaba comprar un 7º canal porque ese canal ya era del gobierno. Así que prácticamente la población nacional recibía noticias que el gobierno aceptaba. Ya puedo poner esto acá que parece suave. Entonces, índices altos de aceptación. Inflación que era pequeña. Y uno decía, entonces estamos bien. Y tantas cosas. Y vendían las empresas, y vendían las industrias, y nos estábamos quedando sin nada. Y hasta se dice que en el avión presidencial había contrabando de drogas. Y tantas cosas que pueden haber. Gente silenciosa. Algunos se hacen de la vista gorda. Y otros, como jueces, reciben un dinero, tienen cuentas en Panamá o en Suiza, y reciben millones, y ellos aceptan. Al que es culpable le dan por inocente, y todo se enrolla en corrupción. Pregunto yo, ¿podrán escapar del juicio de Dios? No, no se puede. De los hombres quizá pueden engañar un tiempo, pero después son sorprendidos. Recuerda lo que dice la Biblia. Si aquí en la tierra nosotros nos damos cuenta que mucha gente va a tener que rendir cuentas, va a tener que rendir un balance, en el cielo también. Y aún los que van a ser condenados también. Los que se van a la condenación eterna a través del juicio del trono blanco, van a rendir cuentas. Pero los que son cristianos, ¿dónde van a rendir cuentas y de qué? Ellos van a rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Vamos a ver en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Así nos dice la palabra del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, esto de aquí, el tribunal de Cristo, no es una condenación. El tribunal de Cristo es para recibir. ¿Recibir qué? Recibir galardones, ya lo veremos. Según lo que haya hecho. Es que miren, algunos se dedicaron, dieron su vida al Señor y se dedicaron a servirle. Y otros
no sirvieron en la misma magnitud. Y el Señor llamaba y tocaba sus corazones. Y no era igual. Y Dios no es injusto para esto. Dios va a recompensar a cada uno según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho. Entonces, bendito sea el Señor. Vamos a ver ese pasaje. Está en Apocalipsis. Vamos a la Biblia. Apocalipsis 22. O sea, va a recibir su galardón. Galardón es un premio. Ese premio viene, en la Biblia se menciona, por ejemplo, como coronas. En la Biblia habla acerca de 7 diferentes coronas. Corona de justicia, corona de gloria, corona eterna, etc. Apocalipsis 22, versículo 12. Así dice la palabra del Señor. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno. Uno dirá, uy, pero yo estoy feliz con que por lo menos yo llego al reino de los cielos, ya me salvé. Sí, está bien. Pero qué hermoso saber que el Señor nos diga, ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y que uno pase, ¿verdad? Y el Señor diga, aquí está mi premio, y te da la corona de la vida. Qué bonito sería. Ahora, pero, ¿qué hay de aquellos que toda su vida renegaron contra Dios, maldijeron a Dios, se opusieron a Dios? Pero llegó un momento en que ellos decían, todo lo que yo hice fue porque tuve un gran dolor en el corazón. Quizá mi mamá falleció a temprana edad y me pareció injusto y yo me volqué contra Dios, pero en el fondo yo creo en Dios. Porque mi mamá me enseñó y me decía que ore, y yo oraba para que mamá sane, y no sanó, murió. Y entonces por eso yo me volví un ateo, pero no era mi intención. Yo realmente creo en Dios, y ahora que estoy en mi lecho de muerte, pido misericordia a Dios. ¿El Señor puede tener misericordia? Sí. Puede tener misericordia de Él. Pero si no hizo Él casi nada, recién cuando está anciano y en el lecho de muerte, Él se entrega y se va al reino de los cielos, no va a ser el mismo premio de aquel que aún quizá desde niño se guardó, en lugar de estar con pandillas, en lugar de estar con la adolescencia y la juventud, con drogadictos, con delincuentes, en lugar de hacer lo malo, entonces él se dedicó a servir, a buscar, a usar lo que Dios le había dado. Empezó a servirle. Y wow, entonces el Señor le va a recompensar según lo que haya hecho. Así que no todos es igual. De que va a haber galardón, va a haber galardón. Va a haber un premio, va a haber premio en el cielo. Pero no para todos es igual. Esforcémonos. Cuando alguien recibe algo, uno se alegra, ¿no? Imagínate que tú eres un buen pagador, cumples con los arbitrios municipales, y lo que hacen, creo, en algunos municipios es que a fin de año dicen a todos los clientes que han sido puntuales en sus pagos, vamos a hacer un sorteo y aquí vamos a rifar a licuadoras, tostadoras, ollas arroceras, pero también refrigeradoras y un auto. Y uno de repente se gana una tostadora y dice, oh, gloria a Dios, qué bueno. Pero imagínense cómo se siente el que gana el auto o la refrigeradora si la necesitaba. ¡Wow! Un premio mayor, un premio más grande. ¿No? Se siente más feliz. Más feliz. Entonces, no consideres en poco. Mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos aquí en la tierra, no pierda oportunidad de servirle al Señor. El Señor va a tener en cuenta todo lo que hacemos. Amén. Todo. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí, en el tribunal de Cristo, es para recibir los galardones. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, ¿cuál habría sido nuestra reacción? Evangelio significa buenas noticias. La buena noticia es que Jesús murió por nuestros pecados, vino a la tierra y nos ha redimido de nuestras culpas. Esa es la buena noticia y nos ha encargado a nosotros
el ministerio de la reconciliación. Eso está en 2 Corintios capítulo 5. Y dice, bendito sea el Señor, que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, tenemos una tarea. ¿Cómo es un embajador? Un embajador es un representante. Por ejemplo, hay un embajador de Perú en Italia, otro en España, otro está en Japón, y pueden haber varios. El embajador es el representante. En esa tierra de Japón, donde hay puros japoneses, bueno, no todos son japoneses, pero la gran mayoría, entonces si llega a vivir algún grupo de peruanos, ¿a dónde se van a acoger? ¿Quién va a representarlo? El embajador. El embajador es el que hace los protocolos y los actos diplomáticos entre un país y el otro. En nuestro país hay muchas embajadas. También está la embajada alemana, está la embajada de Japón, etc. Hay muchas embajadas. Significa, lo más cercano que tú tienes a Japón lo vas a encontrar en esa embajada. Entonces, igual, ahora, en esta tierra, el Señor, ¿a quién escogió para sus embajadores? A nosotros, los cristianos. ¿De qué manera vas a representarlos? Si terrenalmente, imagínense los embajadores bien elegantes. Para que, este es un embajador. Pero, ¿cómo estaremos nosotros? La gente se dará cuenta, podrán percibir que nosotros somos embajadores de Cristo. Podrán acercarse con confianza, podremos ayudarlos a que alguien se acerque a Dios. Recuerda lo que dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Luego el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la razón de la que predicamos, para que la gente se salve. Amén. Es un trabajo importantísimo que la Biblia dice que los ángeles lo anhelan y no pueden hacerlo, que el Señor nos entregó a nosotros ese trabajo. Amén, aleluya. ¿Y cómo nos sentimos? A veces no queremos hablar a nadie acerca del Señor. No queremos evangelizar, no queremos hacer la tarea. Y si no le podemos hablar, pues invitarlo a la iglesia es como si le estuviéramos predicando, porque sus oídos son prestados aquí. Pero si somos bastante flojos, no esperemos el mejor premio. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, y no solamente por un premio. El Señor ya pagó por todo, sino por amor debería ser. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros en el tribunal de Cristo, donde recibimos los galardones, daremos cuenta qué hicimos con el evangelio que nos encomendó el Señor. ¿Qué hicimos? ¿Lo anunciamos o lo guardamos? Eso es uno. Rendiremos cuenta de qué hicimos con el evangelio que recibimos del Señor. Pero también daremos cuenta de lo que hicimos con los dones y talentos que recibimos del Señor. Vamos a Mateo 25. Gloria al Señor. Mateo capítulo 25. Mateo 25, verso 14. Dice así la palabra del Señor en Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La verdad es que el Señor nos ha dado muchas cosas. Y nosotros o nos hacemos que no es así. Pero esta parábola nos enseña que el hombre, el patrón o el amo, el Señor en este caso, representa a Dios. Y nosotros representamos a los siervos, estos siervos de aquí. Y ¿saben qué? Dios no le dio a cada uno lo mismo. Cada uno tiene diferentes habilidades, diferentes talentos, diferentes dones. La Biblia dice: lo que sí le entregó es conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Es decir, no nos podemos quejar. No diga: pero ¿por qué le dieron 5 y a mí 2? Porque Dios sabe que ese que tiene 5 puede producir 5. Y ese que tiene 2 puede producir 2. Dios no se quejó con el que había producido 2 talentos. No, le felicitó igual que aquel que había producido 5. Jamás te quejes y digas: Dios es injusto. ¿Por qué a otros le es inteligente y a mí no? De repente es inteligente, tiene alguna cosa que no es buena. De repente es un poco torpe y no sabe mirar bien cuando cruza la pista y le pasa el carro. No sabemos. Pero Dios sabe por qué da a cada uno lo que le da. Lo que sí sabemos es que ¿qué debemos hacer con aquello que Dios nos ha dado? Si tú tienes ciertas habilidades o talentos, no sé, puede ser en la música, puede ser en predicar, en cantar, en evangelizar y en muchas labores sociales, llámese atender enfermos, llámese visitar personas, alentar a los que están caídos, aconsejar, servir, lavar, planchar, limpiar, cocinar, etc. Cualquier cosa que tú tengas, eso empléalo para el bien. Empléalo también en la obra del Señor. El Señor nos va a pedir cuentas de esto. Cada uno dará cuentas de sí. Recuerden que vino el Señor, regresó, y en el momento que ellos no esperaban. Y lamentablemente el que recibió un talento lo había escondido bajo tierra. Y dijo: ¿un talento me diste? Pero como yo sabía que tú eras un hombre duro, que tú recoges donde no sembraste, como decir, tú no trabajas. Dios, ¿qué le diría? No, tú no sabes que yo ya trabajé creando toda la tierra, todos los géneros de plantas, de animales. Y como dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo de Dios es inagotable. Imagínense tan solo escuchar las oraciones de millones de personas en el mundo. Eso no es que Dios se va a echar una siestita y se va a dormir un rato. No. Tampoco lo necesita porque es Dios. Pero que Dios trabaja. Y trabaja en cualquier corazón que se abre para Él. Pero nosotros nos quejamos, analizamos humanamente las cosas. Deberíamos tener humildad. Tú tienes talento para negociar. ¿Has usado ese talento? ¿Tienes talento para la enseñanza? ¿Has usado ese talento?
Eres padre de familia. Sabes que has de dar cuenta a Dios por tus hijos. Que esos hijos que tienes no son tuyos. El Señor te los prestó. Son de Él. Contigo estarán en la tierra, no sé, 20, 30 años. Quizás se casen y se vayan de la casa. Se acaba tu responsabilidad allí. Aunque ellos visitarán, tendrán armonía, cariño y todo lo que quieran. Pero realmente su Padre verdadero es el Padre eterno en los cielos. Entonces, a veces acá hacemos todo y dicen, yo mato por mi hijo. Si matas, ya sabes que te condenas. Y hacemos las cosas al revés. Tenemos que rendir cuentas también los creyentes. No para condenación, sino para galardón. Pero tenemos que rendir cuentas. Es decir, todos vamos a rendir cuentas. Estemos de pie.